Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel. Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social. Y Polla Chilena de Beneficencia, 90 años entregando suerte y aportando a la beneficencia, presenta Rostros con Historia. Estamos de vuelta como todas las semanas, en los hogares del país, haciendo Rostro con Historia, en la gran cadena Arcatel. El gusto de siempre. Hoy tenemos como invitado a un hombre de larguísima trayectoria, el nortino, de la tierra de Isabela, de la Perla del Norte, de Radomiro Tomis, ex alumno. Todos los grandes antofagastinos dan la impresión de que han salido del San Luis. Mi invitado no es la excepción. Ha sido vicepresidente del Colegio de Periodistas a nivel nacional. Por muchísimos años, más de una década, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Una pluma dedicada al deporte, pero preferencialmente al básquetbol. Y hoy vamos a hablar del deporte de James Smith, el básquetbol, que se introdujo por Valparaíso, en Chile, hace 100 años. De la vida, del básquetbol, vamos a hablar esta noche, con Humberto Ahumada, nuestro querido Tito Norte. Vamos a hacer un alto y vamos a aprovechar a saludar a nuestros auspiciadores de siempre. Nuestra querida Caja Compensación Los Andes, y tenemos que decirle bienvenida a la Polla Chilena de Beneficencia, que está cumpliendo, celebrando junto a nosotros en la cadena Arcatel, 90 años de entregar alegría y solidaridad a todos los chilenos. Vamos y volvemos con nuestro invitado. Y estamos de vuelta. Yo decía, el invitado de esta jornada en Rostro con Historia es Humberto Ahumada Acevedo, conocido como Tito Norte. Mi querido Tito, un gusto, bienvenido. ¿Cómo estás? Para mí es un placer estar acá y saludarte a ti en lo personal, Vladimiro. Tito, Tito Norte. ¿Por qué, nació Tito Norte? ¿Cómo nace Tito Norte? Porque nadie, o te conocen muy poco, por Humberto Ahumada, todo el mundo, Tito Norte. ¿Cómo nace ese Tito Norte? Bueno, yo llegué a las últimas noticias, el año 56. Y entonces ahí uno tenía que tener una columna con un nombre. La verdad es que me costó bastante, es decir, poco en el término de identificación. Primero, Humbertito, Tito. era clásico, ¿eh? En la familia más me conocen por Tito que por Humberto. Sobre todo para hacer diferencia con mi padre, en ese tiempo vivo. Y lo de Norte, buscando con los amigos míos, faltaba el apellido. Entonces, en un comienzo pensé algo más relacionado con Antofagasta mismo. Pero después, como el diario era nacional, las últimas noticias, entonces buscamos el término Norte, más general. Y pegó. Yo en muchas partes hasta me han dicho señor Norte. Sí, claro. Me dicen, los que no ignoran mi apellido, en fin, señor Norte. Mucho tiempo atrás, así que... Tito, tu vida, infancia, niñez, como decíamos en los antiguos tiempos, criado en Antofagasta, hecho, moldeado en Antofagasta. ¿Qué significa Antofagasta para ti? ¿Cuáles son los recuerdos, ¿no?, a estas alturas de la vida de tu Antofagasta natal? Mira, todo, digamos. En el fondo, no es solamente una definición así sensiblera, no. Es la realidad. Nací en Antofagasta, me crié toda la enseñanza media en ese tiempo, y hasta que me vine a Santiago. Las humanidades de aquellos Las años. humanidades de esa época, exactamente. En el Colegio San Luis, que era es y todavía de sacerdotes jesuitas. De manera que ahí toda la familia nuestra se educó ahí. Y después me vine a estudiar acá Derecho,
carrera que no concluí porque en eso caí en las redes del periodismo. Y a mí me gustó siempre el básquetbol. No tenía físico para jugarlo fuerte, en fin, pero comencé luego a dirigirlo en el sector técnico y en el sector propiamente dirigencial. De manera que hubo allá un gran dirigente, Vicente Cieneguilla, que hizo campeonatos notables. Entre ellos el primer sudamericano de clubes campeones se hizo en Antofagasta, con clubes de 8 países. Entonces, yo por esas cosas caí ahí. Mi padre me ubicó en una comisión y yo caí... ¿De qué año estamos hablando? Del 53. Año 1953. No existía todavía el gimnasio del Zócalo, ¿no? El gran gimnasio del Zócalo que se mantiene hasta hoy. Era el Green Cross, era el centro de la actividad cesteril. El Zócalo tenía un gimnasio, pero muy reducido, sin tribunas prácticamente en la Avenida Brasil, por ahí. Y después ya tuvo el gimnasio monumental que es ahora, ¿no? Sede de mundiales. De manera que, me gustaba mucho el básquet, lo repito, y hubo cursos de entrenadores con Ken Davidson, nada menos. Y yo asistía a esas, ¿no? Y cuando llegué a Santiago a estudiar Derecho, vi un aviso de un curso de entrenadores de básquetbol. Y que lo daba Mario Gómez López. Mario Gómez. Ya vamos a hablar de Mario Gómez López. Claro. Mario era entrenador de Palestino en ese tiempo, que fue subcampeón de Santiago, perdió con Sirio la final. Y yo me acerqué a Mario, entonces asistí al curso y yo tomaba buenos apuntes. Venía recién saliendo del colegio, entonces uno traía todo el estilo y la costumbre de hacer buenos apuntes con cuadros sinópticos, con todas esas cosas que te enseñaban a uno. Y hicimos buena amistad con Mario, y en eso el hermano Pepe Gómez, que fue un directorazo de diario, sacó el diario El Espectador, que salía primero que nada los domingos, acá en Santiago. Se vendía habitualmente en el centro nomás, nada más, porque salía a las 8 de la noche, una cosa así. Pero tenía la ventaja que salía con los resultados completos del fútbol, lo que en esos años ya era bastante, porque no existía las comunicaciones de ahora. Estoy hablando del año 53. Era el diario Colinotipia. Claro, exactamente. Claro. Cuando Tito, porque hay nuevas generaciones, Tito, que nos están viendo en estos momentos, habla de Mario Gómez y Pepe Gómez. Mario y Pepe Gómez, los hermanos Gómez, periodistas de nota. Mario Gómez, que era el profesor de básquetbol también, destacadísimo, ¿no? Mario Gómez y su grabadora. Así fue. Tremendo reportero, él fundamentalmente en la radio, Pepe en los diarios, dirigió diarios importantes en el país, y Mario estuvo en los grandes acontecimientos de Chile. Ha valido esta conversación, el inicio de esta conversación con Tito Norte, Humberto Humada, para recordar a dos colosos del periodismo chileno de todos los tiempos, ¿no? Exacto, porque incluso durante apareció el Fortín Mapocho durante el periodo de la dictadura, que fue el primer medio de expresión netamente de oposición. Claro. Entonces de ahí salió el diario después, porque salía semanalmente, que era como una revista así. Y después salió como diario, y ahí volví yo con Mario, volví a Deportes y bueno... Yo había tenido ya un paso por las últimas noticias. Ya vamos a hablar de las últimas noticias y con quienes trabajaste en las últimas noticias, por figuras también con plumas muy dilectas y recordadas. Pero Antofagasta, hoy se habla del fútbol de Antofagasta, ¿no? Antofagasta está en primera, Antofagasta está en segunda, pero Antofagasta, y estamos hablando del básquetbol con Tito Norte, porque el básquetbol chileno está celebrando los 100 años de su fundación, desde el momento en que se crea la Federación de Básquetbol de Chile. Estamos en el centenario, van a haber una serie de acontecimientos. Se viene el América Cup, básquetbol femenino, que se va a jugar en el Parque Estadio Nacional, entre otras actividades, homenajes a las grandes figuras del básquetbol de todos los tiempos y en buena hora. Pero Antofagasta, Tito, también fue cuna
de grandes y notables basquetbolistas que no solamente brillaron en el norte de Chile, sino que fueron jugadores de estatura internacional. Recuérdame algunos nombres. Mira, Antofagasta tuvo el mérito como ciudad de un gran dirigente, Vicente Insigne. Él fue el que creó en el fondo el primer campeonato sudamericano de clubes campeones el año 53. 1953 trajo equipos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia. O sea, fue un sudamericano verdaderamente real. Ahora lo están jugando 3 o 4 países y no tiene la trascendencia que tenía en esa época, que tuvo. Se jugó a tablero vuelto y Chile estuvo representado por Palestino, que era el campeón de Santiago, y por la selección de Antofagasta, obviamente. Y entonces tenía un desarrollo enorme Antofagasta, y hacía campeonatos nacionales y todo. Y yo me fui vinculando, te digo, para poder entrar gratis. Entonces participé en algunas comisiones, ahí que ya estaba terminando humanidades, como se decía antes, y participé. Entonces, de ahí me surgió la vocación periodística, que aquí la acentuaron los Gómez López, como te digo, cuando Mario anunció un curso de entrenadores y simultáneamente el hermano sacó el diario El Espectador. ¿Cuál fue tu primer ídolo basquetbolístico en Antofagasta? ¿Perdón? Tu primer ídolo basquetbolístico en Antofagasta, el jugador que te deslumbró en Antofagasta. Milenko Skobnic. Milenko, seleccionado nacional. No, el papá de Milenko, que posteriormente Milenko, fue funcionario y funcionario internacional también. Fueron ¿no? los dos seleccionados. Además fue embajador de Chile en la Unión Soviética. Así es. Sí, sí. No, Milenko fue una estrella. Y después el mejor amigo de mi vida, que Maximiliano Garafurich. Maximiliano, odontólogo, Así es. que después va a Concepción, seleccionado nacional. Olímpico a los 18 años. Claro. Y yo recuerdo un antofagastino también que era amigo tuyo, que fue amigo mío, que fue un técnico exitoso. Pérez. Lucho Pérez. Lucho Pérez. Sí, muy amigo personal. Así es, pues. Sí, Lucho Pérez, sí. No, hubo un tiempo que Antofagasta aportó varios más. José Preticos, que fue la última cara. Terminó jugando en la Universidad Técnica, parece acá, ¿no? En aquel tiempo existía la Universidad Iván Técnica. Gallardo, que fue capitán de la selección chilena, que ahora está radicado en el sur. Sí, ¿no? Antofagasta aportó siempre, tenía la colonia croata fue yugoslava en aquel tiempo, ¿no? En ese tiempo era la colonia yugoslava. Claro, la colonia yugoslava, muy importante, como Magallanes, pues. Como te digo, Milenko Skobnic, el padre sí. Fue seleccionado nacional también. Sí. Y bueno, y ustedes, los antofagastinos, le enviaron, porque la cadena Arcatel llega desde el norte de Chile, extremo norte, hasta Magallanes. Entonces yo también le hablo a los antofagastinos y le hablo a los magallánicos, entre otros, ¿no? Y los antofagastinos, pues, Tito, nos mandaron un jugador que cambió la historia del básquetbol en Magallanes. Ivo Radic. Tremendo antofagastino. Sí. Notable. Era la figura de Antofagasta. Fue a Punta Arenas en una gira que hacía todos los años el Sokol. El Sokol, el Croasti. Y Yugoslavenki en ese tiempo. Y fue a una gira y allá en Punta Arenas se lo conquistaron y lo dejaron allá. Transformó el básquetbol, sin ninguna duda. Y después de un gran trabajo aquí en el estadio yugoslavo, primero croata, después, ¿no? Fue un hacedor, moldeador de notables generaciones de basquetbolistas. Pero Tito, tú estás en las últimas noticias, vienes de Antofagasta. ¿Habías trabajado periodísticamente en Antofagasta? No. Nunca. Nunca. ¿Tu primera incursión fue acá? No. Todo fue acá. Santiago. Todo fue acá. ¿Cómo fue tu llegada a las últimas noticias? Siempre funcionando en la casona del Mercurio, frente al Congreso Nacional, a la Corte Suprema, en ese edificio con tanta historia, ¿no? Más que centenario. El Mercurio, las últimas noticias, y la segunda. Bueno, mira, todo pasó en el Nacional de Básquetbol del año 56. Yo trabajaba en ese tiempo en El Espectador, como te decía, con los Gómez López, que eran las cabezas del diario, que en realidad se vendía en el centro de Santiago, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer cosas? No tenía mucho estruendo. Pero
me invitaron a ese Nacional de Chucky y yo entablé muy buena relación con Carlos Guerrero. Don Pampa. Don Pampa. Don Pampa. A él me lo había presentado en un Nacional de Básquetbol que hizo Antofagasta mi padre, era conocido de mi padre. Pero nunca pensé yo que iba a trabajar con él. Entonces yo ya había comenzado a escribir bastante básquetbol y él, coincidimos en el Nacional de Chucky del año 56. Y yo ahí trabajaba en El Espectador, como te digo, de los Gómez López. Pero un mes antes yo anuncié que Maximiliano Garafuri iba a ser la gran figura del Nacional. Y Garafuri era juvenil. Entonces yo creo que muchos no me creyeron. Pero fue una figura extraordinaria, 25 puntos por partido, goleador. Y de ahí saltó a los Juegos Olímpicos de Melbourne con 18 años. Entonces, alguien se fijó a mí, fue Guerrero, Carlos Guerrero, que yo lo había anunciado eso antes, y se produjo una vacante en la segunda. Me llevó Hugo Gasca. Hugo, que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Y después se produjo el traspaso a las últimas, porque Guerrero, Don Pampa, nos comenzamos a relacionar mucho en los torneos de básquetbol, entonces él ya estaba por dejar el trabajo activo y me buscó a mí como su, no digamos su reemplazante, porque es irreemplazable Don Pampa, pero me acercó a las últimas y de ahí hice una carrera de 23 años y casi 24. ¿Cuántas plumas viste pasar por las últimas noticias? Grandes y notables plumas. Entre ellas, Julio Martínez. Trabajaba con Julio Martínez. Claro. Trabajaba con Pepe Saldaño, que era... José María Navasal. Matchball. 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 José María Navasal no trabajó también y hacía tenis, no escribía tenis. No, el que hacía tenis lo hizo antes que yo llegara. Y después lo reemplazó Matchball. Ya. José Saldaño, que fue el capo del tenis también, un largo tiempo. Y trabajaba también ahí Ernesto Escudero y llegó después Luis Alberto Gasca, que hacía fútbol con Julio Martínez, obviamente. Terminó de jefe ahí y fue el jefe mío hasta que yo me retiré de las últimas noticias. ¿Cuántos eventos? Porque yo te encontré a ti, Tito, en tantísimos eventos cubriendo el básquetbol a lo largo de Chile, ¿no? Cuando habían campeonatos nacionales, campeonatos mundiales. Fuiste a la subsede del Mundial de Punta Arenas, recuerdo el año 66, Mundial extraordinario. Así es. No, ¿cuántos campeonatos no? Yo en ese tiempo iba a todo. Fui incluso muchos sudamericanos de básquetbol. Claro. Y había mucha actividad femenina también. Que Chile fue muy fuerte el básquetbol femenino. De partida llevaba más gente que el básquetbol masculino. Ahora, como evidentemente hemos pecado durante un largo tránsito de nuestras vidas de machista, yo creo que es bueno que nos sacudamos y reconozcamos, y contigo, porque tú fuiste testigo privilegiado de una época brillante e inolvidable del básquetbol femenino de Chile, campeón sudamericano con jugadoras extraordinarias. No sé, pues, será encabezadas por Imene Puchar, Onésima Reyes, María Gallardo. La Irene Velázquez, la negra linda de Puente Alto, ¿no? María Clavería, Lucrecia Lupayante, Paloma San Antonio. No, Sonia Galindo. Y antes Estela Quesada. La María Gallardo y varias más. Sí, muchas. Sobre todo en el sur había Carmen Camazón. De la U, la María Guaset, la María Cristina Fagunde, que además era lindísima. Teníamos, el básquet se llenaba en el gimnasio Nathaniel. El gimnasio Nathaniel fue un acierto increíble de Sabino Aguado. Digamos, reconozcamos, don Sabino Aguado Cúncar.
después de los mundiales, él supo invertir, porfió contra muchos y sacó el gimnasio en el centro, en pleno centro. Tuvo un desarrollo enorme el básquetbol hasta que alguien, Dios lo tenga en su santo reino, vendió el gimnasio. lo vendió el gimnasio y se acabó toda la atracción que tenía y la facilidad de llegar en el metro a 2 cuadras. Ahora, el básquetbol chileno evidentemente que ha experimentado una renovación, para mi gusto muy importante en el último tiempo, donde ya salen hombres y mujeres a jugar al exterior, cosa que en la época que estamos recordando era casi un imposible, con raras excepciones. La Ismenia, que era tentada para ir a jugar, nunca salió, y sí salió, pero un corto periodo, el flaco Thompson. A Brasil. A Brasil, a Palmeiras, ¿no? Sí, sí. Juan Guillermo Thompson. ¿Fue el mejor basquetbolista de la historia para ti? ¿Thompson el mejor basquetbolista de la historia? Mira, cuesta en un deporte colectivo cuesta mucho decidirse así, pero tiene una trayectoria brillante, no hay ninguna duda. Él tuvo tiempo jugando en Argentina y en Brasil. En Brasil, en el Palmeiras, recuerdo perfectamente. Sí, eso sí, sí. Ahora, yo no tuve la oportunidad de ver, solo conocer la historia, ¿no? Y sí contemporáneos de él. Lucho Salvadore, Álvaro Salvadore, contemporáneos de Rufino Bernedo. ¿Tuviste Además, la oportunidad de ver a Rufino? Sí, no. Rufino fue estrella a nivel internacional, reconocido afuera. Dime tú, salió en la portada de Gráfico. Cuando fueron al Mundial de Argentina. Fue el goleador del Mundial. El goleador del Mundial. Fue el goleador del Mundial. Del primer Mundial del año 50. Digamos, Rufino Bernedo debe haber medido 1,65. 1,67 medía. 1,67, mira, me equivoqué en 2 centímetros. ¿Ah? Pero era pequeño, habilidoso. Era de una habilidad y de una rapidez notable. Se juntaron mucho en Temuco en ese tiempo, las saetas verdes famosas, con Rufino, con los Salvadores, Claro. Lucho, Álvaro, Juan. No, era un equipazo, Mayoki. Sí, no, fueron campeones de Chile en el año 51 en Antofagasta. Ahí fue mi primer contacto así, en que me identifiqué con el básquet. Dije, esto es lo que me gusta a mí todo el día. Pero no pensaba nada en ser periodista, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Sino que era el deporte que me gustaba, y que los domingos íbamos en la tarde, en lugar de ir al cine, íbamos al gimnasio que quedaba a 2 cuadras de la casa nuestra. De tanto básquetbol, de tantos partidos cubiertos, campeonatos del mundo, sudamericanos, Tito Norte, mira, había una playa de periodistas que cubrían básquetbol, ¿eh? Nuestro recuerdo para Juanito Aguad, nuestro recuerdo para el Caleca Salamanca, Sí. para Pedro Pavlovich, que siempre estaba en la actividad, ¿no? Tito Norte, debo olvidar algunos. Pero de tantos partidos cubiertos, si yo te pongo un jaque, Tito, y te digo, dame 3 notables, grandes partidos que tú retengas en la memoria. Estados Unidos, Yugoslavia. Mundial. En el Mundial de acá, que tuve la suerte de ver. Una final entre Colo-Colo y Unión Española del básquetbol de Santiago, que hubo un partido que jugaron 4 suplementarios y tuvieron que programarlo después, porque ya los jugadores no daban más. Y el básquetbol no tiene establecido la cantidad de máxima, suplementario que se puede jugar. La cantidad máxima. Entonces, Unión o Colo-Colo alegaba seguir jugando, porque tenía más plantel. Unión era mucho más fuerte, pero con los 6, 7 titulares había mucho desnivel. En cambio, Colo-Colo tenía un plantel muy parejo, entonces Luis Valenzuela, que dirigía Colo-Colo, quería seguir jugando y el Caluga. Claro. El Caluga Valenzuela. El Caluga, exactamente. Ese otro partido, y
te dije Estados Unidos, Estados Unidos y Yugoslavia, sí. eso, y en un Panamericano, un partido entre Cuba y Estados Unidos, en Panamericano en La Habana. Buenísimo. Masculino. Masculino, sí. Ahora, femenino, acá hubo una... el Sudamericano del 60, cuando Chile le ganó a Brasil, y fue campeón sudamericano acá. La última vez que fue campeón sudamericano el 60. El 60. Sí. Y hubo una jornada brillante con Ismenia a la cabeza, pero una presentación de Chile, lo más grande que le he visto así. Brasil tenía muy buen equipo, muy buen equipo. Me queda un minuto para hacer el alto, Tito. ¿Te recuerda algunos nombres más allá de Ismenia en ese equipo campeón sudamericano? Irene Velázquez haber estado, ¿no? Irene Velázquez, Onésima Reyes, María Clavería, Sonia Pizarro, las hermanas Lupayante, Aurora y Silvia, Olga Pizarro, la Paz García, Margarita Jaque, María Angélica Jaque. María Angélica Jaque. Sí. ¿Quién dirigía ese equipo? Caluga Valenzuela. Luis Caluga Valenzuela. Luis Valenzuela. Estamos recordando la historia de la vida, del básquetbol, del deporte chileno, con Humberto Ahumada Acevedo, simplemente Tito Norte. Y estamos de vuelta en esta tarde de primavera, haciendo rostro con historia, en la gran cadena de Arcatel, de norte a sur, de mar a cordillera, con Tito Norte, Humberto Ahumada. Y estábamos hablando del básquetbol, que está cumpliendo 100 años, Tito. 100 años el básquetbol chileno. Vale decir, esto no se inventa ayer. Esto ocurrió hace exactamente 100 años. Hay una serie de celebraciones, una serie de actividades. Ayer me enteraba solo, hay un campeonato de senior, van a mover a 3.000 basquetbolistas en la quinta región, entre Valparaíso y Viña del Mar, solo. Una comida de gala. Sí. Entiendo que estás haciendo un libro con la historia del básquetbol. Estoy haciendo con la historia del básquetbol chileno. Sí. ¿Y cómo va eso? Yo creo que la idea mía es cuando terminen los festejos en febrero, poder entregarlo. Ahí los 100 años del básquetbol se cumplen en la federación el 24 de febrero. Aunque hay 3 fechas de fundación. Hay 3 actas distintas. Ah, mira, a ver, cuéntame. Ahora, buscando eso, encontramos que había 24, 26 y 28, una cosa así. Pero siempre hablando de febrero. Pero siempre se habló de que la federación había nacido el 24 de febrero. Y esa es la fecha que yo al menos la registramos, incluso para cuando se cumplieron los 100 años del básquetbol mundial, en 1991, en una revistita que sacamos en la federación, ahí se reconoce esa fecha, 24 de febrero ahora 100 años, imagínate, del año 24. Ahora, ¿se facilita con la nueva tecnología el trabajo de investigación para hacer un libro que resuma 100 años de actividad, no? Sí. No, había varias cosas que adelantadas. Sacamos una revista como para los 100 años del básquetbol en el mundo, el año 91, que yo también participé, y entonces ahí había un buen trabajo adelantado. Así que no, y tenemos la FIBA tiene además la historia de los sudamericanos desde el primero adelante, entonces están todos los equipos, ¿no? Tenemos buenos fundamentos para hacer una buena obra. Esperamos, ¿no? Esperamos tener ese libro, porque incuestionablemente las nuevas generaciones tienen que beber de esa rica historia, ¿no? Y donde el básquetbol ha sido un deporte tan importante, yo creo que inicialmente, después del fútbol, el básquetbol fue el más musculoso, el de más arrastre popular, luego en un momento determinado relegado por el tenis,
pero vuelve con bríos renovados el básquetbol y se ha mantenido siempre como un deporte popular por excelencia, yo diría muy fuertemente desde Concepción al sur. Mira, eso es cierto. Y en algunas cosas ha sido pionero. Fue el primer deporte femenino organizado virtualmente como una federación. Hizo el primer sudamericano que se hizo el año 46, fíjate. Como estamos llegando a todo Chile y estamos hablando de la historia del básquetbol y nos hemos ido al sur, Concepción, yo te quiero recordar, Tito, tú has nombrado un gran dirigente antofagastino que hizo ese campeonato sudamericano de clubes campeones en la década del 50 del siglo pasado. Yo te voy a recordar ahora a otro dirigente que revolucionó el básquetbol, yo diría el básquetbol chileno, pero fundamentalmente el básquetbol del sur. Antonio Usurmendi en Valdivia y la llegada a la zona sur de un crack del básquetbol costarricense que se quedó para siempre entre nosotros, llamado Eddie Bermúdez. Eddie Bermúdez, sí. No, fueron muy importantes, sí, no. El básquetbol en el sur tenía siempre un desarrollo fuerte, favorecido indudablemente porque era un deporte de gimnasio. Así es. Y por razones climáticas el sur tenía gimnasios que en Antofagasta, te digo, recién el primer gimnasio cerrado apareció para el Mundial del 66. 50, ¿ah? Del 66, el extraordinario. Del 66. El 66, el extraordinario. Claro. Antofagasta fue subsede. Sí. No, el básquetbol en el sur fue muy fuerte siempre. Concepción, con Sí, la pues. misma universidad, que era uno de los focos importantes, pero tenía además un muy buen desarrollo de las colonias, los clubes italiano, español, en el sur fueron muy importantes, ¿no? Deportivamente, el Español de Osorno. Fíjate que hace algunos días me llamaba, para nosotros todavía joven basquetbolista, aunque ya dejó de jugar activamente, Mauricio Sanguinetti, ¿no? Que uno de los organizadores de la comida, Sí. del almuerzo en Valparaíso en los próximos días. Entonces me decía, queremos premiar a un venezolano porque queremos tener un premio que lleve el nombre de Juan Linowski. Me parece muy bien reconocer a Juanito Linowski, que fue un tremendo aporte para el básquetbol chileno, un señor y caballero, gerente Además. general de la empresa Bata de Peñaflor y Bata en el Mundo posteriormente, ¿no? Claro. Fue gerente general, abuelo de hoy jugador de la selección chilena de fútbol, ¿no? Linowski. Bueno, tío abuelo. Entonces, a mí me parece bien bien que lleve el nombre de Linowski. Pero yo le decía, ojo, porque él estaba muy impresionado del aporte de un venezolano y un grupo de venezolanos al básquetbol chileno en el último tiempo. Entonces yo le digo, pero bueno que así sea, que se rinda tributo a quienes han colaborado, pero no olvidemos el aporte, lo que tú acabas de decir, Tito, de las colectividades. Había un club israelita, el club palestino, el club sirio, los italianos con Sportiva en Valparaíso, el Audax en Punta Antofagasta, Arenas, el Sokol, pues. el Sokol, la colectividad croata. También en Punta Arenas. También en Punta Arenas, ¿no? En fin, las colectividades han sido muy importantes, las colonias, en el desarrollo del básquetbol chileno. Yo como antofagastino puedo dar fe de lo importante que era el Sokol. Claro. Sokol, que al final tiene uno de los mejores gimnasios de Chile, Así es. que lo fue construyendo de a poco y para el Mundial de 66 fue una acomodación de lujo, ¿no? Y que presta utilidad ahora para todo el básquetbol de Antofagasta y del norte en general. No, hay un club fuerte de formación. Te voy a hacer un recuerdo, porque fue también colega tuyo, nuestro, fue periodista, pero fue un hombre del básquetbol. Primero como basquetbolista, después como técnico. Nortino, no antofagastino, iquiqueño. Juan Ostoich. Es toda una leyenda en el básquetbol chileno. Fue toda una leyenda. Y como contamos poco la historia, hoy se recuerdan pocos esos ilustres apellidos. Exactamente, ¿no? Yo incluso tuve el privilegio de hacerle el prólogo de un libro que escribió sobre Juan Bernardo Guerrero, un periodista iquiqueño, sobre Juan Ostoich.
Ya. Que fíjate, él comenzó cuando Juan estaba vivo. Y por esas demoras que hay, No lo alcanzó a ver. apareció cuando había fallecido. Pero me pidió a mí que hiciera la presentación y yo le hice el prólogo del libro porque con Juan tuvimos muy buena amistad, muy buena amistad. Incluso en un grupo de gente relacionada con el básquetbol que hasta hace poco nos juntábamos mensualmente a almorzar una vez. Juan era uno de los animadores principales porque era Un gran contertulio era. un charlador, Claro. pero impenitente. Claro. Y con toda la experiencia rica, fue 2 Un veces tipo olímpico. Muy culto, además. Juan, muy culto. Sí, además, es lógico. Y fue 2 veces olímpico, Así es, pues. 52 y 56. Un recuerdo para Iquique también, donde nos están viendo, ¿no? Allá en la árida Pampa Nortina. Fíjate que Juan fue, yo lo descubro a él recién en el año 1963, cuando se realiza en Iquique, era otro Iquique, ¿no? Vivía de la harina del pescado en aquel tiempo Iquique. Se hace un campeonato nacional juvenil de básquetbol en Iquique. Ya. Y el entrenador de Iquique, que fue campeón, que fue una noche de jolgorio infinita en Iquique, Juan Ostoich. Todo eso. Un recuerdo para él, su trayectoria. Así es, sí. Y el legado que incuestionablemente nos dejó. Juan Ostoich, basquetbolista, entrenador. Tuviste la oportunidad, y recordábamos a Lucho Pérez, una camada de interesantísimos técnicos en el básquetbol chileno. Me imagino que tú tuviste la oportunidad no solamente de conocerlos profundamente, alternar mucho con ellos y también aprender de cada uno de ellos. Nombramos al Caluga, A Juan Arredondo. Juan Arredondo, después Gustavo Orliev, Renato Rayo en Valparaíso, Carlos Spay también sí. en Valparaíso, Juan Jovanovic. Juanito Jovanovic, sí. ¿no? César Suárez después en En Concepción. Me recordaste un técnico, a propósito de Juan Ostoich, me recordaste un técnico durante la conversación, me dijiste Lucho Pérez, hablando de los técnicos de Antofagasta, ¿no? Lucho Pérez. Recordemos una camada de notables, grandes técnicos que ha tenido en su historia el básquetbol chileno. También me mencionabas al Caluga Valenzuela, director técnico de esa selección femenina de básquet. Juan Arredondo. Que fue olímpico el 56. O sea, olímpico como entrenador. Como entrenador. Claro. No, hubo un terceto notable. Luis Valenzuela, Juan Arredondo y Osvaldo Retamal. Don Reta. Don Reta. De la primera época, digamos, de lo más antiguo. Después vienen Lucio Pérez y un Renato Rayo. Héctor Oreste, Renato Rayo. Sí. Sí. Fíjate que yo me recuerdo una gran selección de básquetbol de Valparaíso dirigida por un hombre de radio. Era director de la radio cooperativa vitalicia en aquel tiempo en Valparaíso. Carlitos Spay. Don Carlos Spay. César Suárez en Concepción. Sí. Un gran trabajo. Abogado, hombre que entregó su vida al básquetbol. En Valdivia. Hidalgo en Valdivia. Sí. El mismo Pollo Radich, ¿no? En Magallanes y acá en Santiago. Fíjate que me quedé con algo y seguramente no se está viendo o no verá o no se escuchará el alcalde de Valparaíso, todavía alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, coterráneo. Fíjate que yo le escribo el año pasado a raíz de que la Municipalidad de Valparaíso nombra a embajadores de Valparaíso, ¿ya? Patrimonio de la humanidad Valparaíso, el puerto principal. Y yo vi gente muy notable y muy importante de la ciencia, las artes, la música. Y digo, ¿y por qué no está el deporte? Y digo, ¿y por qué no reconocer de los tantos grandes basquetbolistas al Kiko Valenzuela? Francisco Valenzuela. Y le escribí a Jorge Sharp. Y no pudo ser. Llegamos tarde. Pero ahora yo me encuentro con él hace poco tiempo, poquito antes que falleciera el Kiko, y le digo, este año tiene que ser lo del Kiko Valenzuela, que coincide con los 100 años del básquetbol chileno. Me dijo, dalo por hecho. Este año, Kiko Valenzuela será
gran embajador de Valparaíso. La muerte dijo otra cosa, se nos fue el Kiko Valenzuela, pero yo creo que ha quedado en el imaginario y en el recuerdo de todos los hinchas del básquetbol chileno, pero fundamentalmente del árabe de Valparaíso y del pueblo basquetero, basquetbolístico de Valparaíso. Fue un notable jugador el Kiko Valenzuela. El Kiko llenaba el Fortín Prat todos los domingos en la mañana cuando jugaba por árabe. Yo fui varias veces a verlo, sí. Sí. Incluso te digo, yo estoy tratando de hacer una historia del básquetbol, como te decía. Y tuve un contacto con Bernardo Suazo, otro seleccionado también de Valparaíso y Viña del Mar. Y me puse en contacto con Kiko para una entrevista. 2 días después murió. ¿Pero te la alcanzó a dar? No. No alcanzó a dar. No. Dijimos, nos ponemos de acuerdo el lunes. El lunes en la mañana despierto con la noticia que había fallecido de madrugada. Mira, o sea, conversamos para poner. Lograste conversar, claro. Qué lástima, era notable. Fue un gran basquetbolista. Y además tenía una personalidad bárbara. Yo lo vi jugar sudamericano afuera y me hablaron. Digamos, hablábamos de Berneo y tú me decías 1,67 m, ¿no? Kiko Valenzuela por ahí. Sí, Kiko Valenzuela por ahí. Sí. Habilidísimo conductor en la época del Polilla Santana, del Chino Arancibia, de Ferrari en Valparaíso, después Fornoni, después aparecen los Verdejos, con los que alcanza a jugar el Kiko Valenzuela. Pelearon el título nacional en los nacionales que ahora no se hacen. Así es. ¿Tú crees que esta Liga Mayor, ante la Di Mayor, la profesionalización del básquetbol, digamos, ¿no?, le quitó ese espíritu que nosotros veíamos en estos campeonatos nacionales que se hacían indistintamente en el norte, centro y sur del país? Sí. Ha ganado muchas otras cosas, pero la verdad es que es muy distinto tener una liga de clubes a tener un nacional de selecciones. Porque que juegue el árabe de Valparaíso o la Sportiva no es lo mismo que juegue Valparaíso. Sin duda. Valparaíso llenaba el Fortín. Aquí Sportiva lleva su sector, el árabe lleva su sector, en fin. Es muy distinto y pasa con todos los clubes igual. En otras asociaciones. La gente que es de la Universidad de Concepción va a ver a su equipo, pero los otros no. En cambio, si jugara la selección de Concepción, sería distinto. ¿Por qué crees tú que no hay un programa? Hay tantos programas futboleros, muchísimos programas futboleros, y no hay un programa de básquetbol donde se pueda conversar no solo de la historia, del presente del básquetbol, entusiasmar a los niños, a las nuevas generaciones. Y yo creo que hay valores para mostrar también en la televisión chilena y mostrarlos como ejemplos, ¿no? Ejemplos a seguir. Yo no sé, la verdad es que siendo un deporte que además se presta mucho para la televisión, es cosa de ver. Claro, la NBA. La NBA, exactamente. Claro. La NBA, el básquetbol femenino, en fin, no sé por qué. Y hay publicidad. Me parece que esos programas tendrían respaldo publicitario, ¿no? Mira el fenómeno que se produjo nada más en la transmisión de los Juegos Panamericanos, deportes algunos que nunca habíamos visto y que tuvo una altísima audiencia. La gente, el público está ávido de otros deportes más allá del fútbol. Exacto. Yo no sé, la verdad es que no. A mí me tocó que me entrevistaran ahí en esos programas, pero lo malo es que fueron para los Panamericanos. Claro. Y no se sabe de algún intento de ahora. Ahora se viene la América Cup, próximo año, sí. Sede Chile, Parque Estadio Nacional. Si no transmiten la América Cup, no. Claro, claro. Habría que pensar en un mundial nomás, nada más. Sin duda. Tito, te voy a sacar, para aprovechar los últimos minutos de esta conversación, te voy a sacar del básquetbol para llevarte a tu trabajo gremial, al frente del Círculo de Periodistas Deportivos
y como vicepresidente del Colegio de Periodistas, sabiendo el rol importante, preponderante, que cumple el periodismo en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Cómo abrazas tú esa tarea, llegando desde el norte, trabajando en las últimas noticias? ¿Cómo nace esta inquietud de dedicarle muchas horas de tu actividad a esta actividad, muy poco reconocida, a veces muy ingrata, el trabajo gremial? Mira, hay que tener mucho de vocación, primero que nada. Hay que tener vocación. Yo desde que fui escolar, en fin, siempre estuve metido. ¿Fuiste presidente del centro de alumnos? ¿Ah? ¿Presidente del centro de alumnos en el San Luis? En ese tiempo no, era de jesuitas, entonces no teníamos un centro de alumnos. Ya. Pero yo me encargué de fundarlo. Ah. Buscamos otra cosa porque el nombre de centro de alumnos ya creaba problemas. Entonces yo creé la OCU, Organización de Cursos Unidos, con el afán. Camuflado el concepto. Claro, con el afán de, digamos, de hacer deporte y cosas así, en fin. Pero en el fondo lo que queríamos era establecer una organización, un centro de alumnos. Y surgió y se mantuvo los últimos 2 años que yo estuve en el San Luis. Entiendo que ahora ya hay, en todos los colegios jesuitas hay centros de alumnos y todo, ya está normalizado, digamos. Pero en el fondo con ese pretexto, básicamente hicimos un campeonato de básquetbol, de cursos, en fin, bien organizadito, todo. Pero... o sea, ahí ya había nacido la inquietud. Nosotros, la intención era otra, de verdad. Y cuando llegas acá, te das cuenta de que ese espíritu de servicio a los demás se podía también, ¿no?, reflejar en el Colegio de Periodistas y en el Círculo de Periodistas Deportivos. Mira, siempre he tenido esa vocación societaria, como te digo, desde joven, niño. Y aquí yo trabajaba en ese tiempo en Las Últimas Noticias. Y participaba así en mucho y me eligieron dirigente sindical de la empresa El Mercurio. Pero no es lo mismo una entidad que es laboral eminentemente y que asume muchos conflictos, obviamente en defensa de los asociados, todo legítimo, pero yo era más partidario de la acción social, así, más participación y menos choque. Entonces, de repente se produjo unas elecciones y surgió por ahí la posibilidad de formar un grupo, con Edgardo Marín, fue también otro, y me acuerdo, Nicanor Molinari. Nicanor. Entonces, para cambiar a los que estaban, y entonces ahí aparecí yo. ¿Te mantuviste 13 años en el Círculo de Periodistas Deportivos? Pues. Sí. Bueno, me tocó el periodo de la dictadura. Así es, en que no había elecciones. Ah. Sí, pues si no se podían hacer elecciones. Entonces, ratificaba, la dirección de deportes ratificaba, mira, a la directiva del círculo, así como ratificaban a la directiva del colegio. La suerte fue que estaba Guido Sandón, de director, fue el primer director del gobierno militar. Entonces, él nos conocía y nos respetó, porque en el colegio nombraron directores de arriba, en el colegio periodista. O sea, fue intervenido el colegio periodista, fue intervenido el directorio. Claro. Eso es. Entonces, a nosotros, el círculo, como teníamos una dependencia económica, porque en el fondo siempre nos aportaban algo de la ley del deporte, no era al círculo para sus actividades, sobre todo en el cheque de premios. Entonces, teníamos una muy buena relación. Entonces, Guido Sandón, que era el director de deporte, no propuso cambiarlo, sino que nos ratificó. Fue marido de María Clavería en su época esplendorosa, ¿no?
Sí, la gran exactamente, basquetbolista, sí, Guido Sandón. sí. Tito, a propósito de tu espíritu gremial, social, fuiste dirigente, hoy la prensa cumple un rol muy importante, ¿no? Ha hecho trabajo de investigación notable. Muchas verdades en Chile se conocen a través de este trabajo de investigación de la prensa. ¿Cómo ves tú hoy el rol de la prensa en un momento de dificultades? Yo diría no solamente para Chile también, pero yo digo en un mundo muy convulsionado, muy distinto al que te tocó a ti en plena actividad, ¿no? ¿Cómo ves al Chile de hoy desde la butaca del descanso? Mira, yo creo que va a haber siempre un gran problema, que los medios de comunicación, por lo menos los escritos, son propiedad de las empresas. Entonces, siguen básicamente la línea de las empresas. Entonces, el periodista mismo está coartado en poder expresarse plenamente. Hay libertad de expresión, sí. Negar eso sería absurdo, no lo estoy haciendo. Pero falta tal vez un mayor campo de acción, una mayor libertad para el periodista. ¿Tú crees en la televisión pública? Te hago la última consulta. Porque hay muchos que dicen de que se debe privatizar o vender Televisión Nacional de Chile. ¿Crees tú en la televisión pública, que a lo mejor es imperfecta, pero se puede tender a perfeccionarla, hacerla mejor? Eso pero sí. en el país, ¿necesitamos televisión pública? Yo creo que sí, sí. Porque de partida, las empresas siempre van a representar mucho, como lo acabamos de señalar, el interés de las empresas, más que del periodista mismo. Pero siendo administradas con buen criterio y no tomando papeles rígidos, no veo, digamos, que sea un peligro. Ojalá pudieran existir los organismos totalmente independientes, eso es el idealismo puro, ¿no? pero muchas veces inalcanzable. Tito Norte, Humberto Ahumada Acevedo, ha hecho con nosotros Rostro con Historia. Tito, te quiero agradecer, la verdad, créeme, es un gusto haberte reencontrado y hablar de algo que nos ha apasionado durante toda la vida, el deporte en general y el básquetbol en particular. Y el periodismo también. El periodismo, claro, ¿no? Sí, tan vital y tan importante desde siempre. Un gusto, Tito. No, para mí, mi gratitud por darme esta posibilidad de explayar ideas comunes en el fondo, porque creo que los periodistas tenemos siempre un mismo ideal y tratamos de que sea realidad. Gracias, Tito. Les invitamos a reencontrarnos la próxima semana. La invitación es de Polla Chilena de Beneficencia, que está celebrando sus 90 años, y de nuestra buena amiga Caja de Compensación Los Andes. Hasta la próxima, muchas gracias. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel. Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social. Y Polla Chilena de Beneficencia, 90 años entregando suerte y aportando a la beneficencia, presenta Rostros con Historia.